Vamos a continuar con los estudios que hace un par de domingos comenzaron a presentar, que son los estudios que recibimos como parte del track 2, si mal no recuerdo, del track 2 de entrenamiento para consejería bíblica. Y el tema es sabia paternidad aconsejando a los padres. Vamos a ver si para allá arriba los hermanos ponen el inicio de la presentación. Sabia paternidad, y en lo que ponen la presentación que está ya, que lo dejé hoy en la mañana, lo dejé para. Ok, pero yo quiero aquí también, si es posible. Mientras llega allí, pues fíjense que hay una frase entre paréntesis que dice cómo ser padres fieles. Y a manera de introducción, y pasan a la siguiente página, lo que resuelven el tema de aquí, y yo veo si esto funciona. No sé si el señor Jesucristo va a estar de acuerdo con todo esto, pero imagina el señor Jesucristo en el Sermón del Monte luchando con él. Espérate, aguántate, güey, no transmite el Sermón del Monte. En el medio de la nada, en algún sitio de Galilea, luchando con él. Pero nada que vamos a hacer. Fíjense que, como le dije, a ver, si esto echa para atrás, no echa para atrás, sí, echó para atrás. Ok. Es bueno jugar con él. Bien. Como le decía, hay, entre paréntesis, habla de cómo ser padres fieles. Y abajo hay dos notas donde se le aclara que esas notas fueron tomadas, son las notas que recibimos durante el track 2, una conferencia del hermano Stuart Scott. Y él sacó ese material de un libro que él escribió junto con una señora, Martha Pease, que se llama The Faithful Parent, el padre fiel. Y vamos a ver algunos tips o principios o exhortaciones para los padres. Yo doy un vistazo así a vuelo de pájaro. Y aquí hay muchos padres, tantos padres que no han comenzado, que ya comenzaron la crianza. Gracias, hermano, por ponerlo aquí de frente. Que están criando niños pequeños, que ya tienen niños en la adolescencia, otros que tienen hijos ya jóvenes adultos y otros que simple y llanamente se fueron de la casa. Así que yo creo que el Señor te trajo en esta tarde para que tú tomes de estas enseñanzas que el Señor nos va a dar, lo que el Señor quiere que tú recibas para que te ayude en tu labor criando hijos para la gloria de Dios y buscando con su ayuda ser padres fieles. Vamos a orar entonces para introducir este tiempo. Amado Dios y Padre Celestial, te pedimos que nos guíes en esta disertación o en este compartir sobre un tema que siempre ha sido de envergadura y a medida que los días se ponen más complicados en el aspecto de la familia nuclear se vuelve más imperativo, se vuelve más perentorio. Y es la crianza de los hijos en la disciplina, en tu disciplina y en tu temor. Yo ruego, Espíritu de Dios, que tú seas que hable a cada corazón y según la dinámica que se esté viviendo en cada hogar representado en esta hora, tú apliques tu palabra y lleves consuelo, lleves paz y lleves exhortación, amonestación a cada uno de los padres que están presentes en esta hora. Aquellos que se preparan, están comenzando a criar, que quizás algunas de estas ideas todavía no le apliquen, que puedan tomar igualdad en sus corazones, y aquellos que
entre nosotros que todavía pareja que no están criando, o aquellos que un día todavía no tienen pareja, pero un día tú le permitirás formar hogar, que de alguna manera en algún lugar de su corazón tú le permitas guardar estas verdades y aplicarlas en su momento. Y todo, Señor, para que tú seas honrado y glorificado en nuestras vidas. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Como introducción, creo que no hay que abundar mucho sobre la necesidad de sabiduría. Yo digo que en las iglesias a nivel de consejería se invierte mucho tiempo, y qué bueno que lo hacen, en consejería para prematrimonial. Cuando dos jóvenes o un joven se acerca al pastor con la intención de comunicarle, como he dicho, para comunicarle su intención de comenzar a relacionarse con una joven, pues comienza ese proceso de consejería. Y qué bueno que lo hay para que entren en un negocio llamado matrimonio, para el cual nadie nació sabiendo. Pero lo que yo veo como que falta es consejería preparental. Hay mucho por ahí, ¿verdad?, de ayuda para las madres o las esposas cuando están en estado de gestación. Hay montones de cursos de cómo, y que los esposos participan, ¿verdad?, preparándose para el parto y todo lo que involucra. Pero que yo sepa, ustedes me corregirán allá afuera después, no creo que haya en las iglesias, y no sé, fuera de las iglesias, programas de entrenamiento sostenido, de entrenamiento concreto para la paternidad. De modo que al llegar un hijo, quizá usted va a sentir, han sentido los padres, o lo que yo sentí cuando llegó el primer hijo, cuando lo llevé a la casa. Iba a pasar la primera noche con nosotros. Yo me preguntaba, ¿y ahora? ¿Y ahora qué? ¿Qué yo hago con esto, Señor? Entonces, al principio uno no lo entiende, pero a medida que va pasando los años, uno se da cuenta de la gran necesidad de sabiduría para la crianza. Y la fuente de la sabiduría está en la palabra de Dios. Proverbio dice en varias partes, y creo que hay un salmo por ahí que lo dice, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. En una sociedad que está inundada, y más ahora con el tema de las redes sociales, y el internet está lleno de supuestos consejos de toda índole, y en particular para el caso de la crianza de hijos, donde hay expertos, supuestos expertos y más, guiados por lo que enseña la psicología moderna, la psicología que dice que ya no hay que dar pela, que lo que hay que estimular y lo que hay que sé yo cuánto. Pues con mayor razón necesitamos ir a la fuente de la sabiduría, que es la palabra de Dios, a la fuente de la sabiduría, que es Dios mismo. Y cuando los padres cristianos optan por ir a esa fuente y hacerla su norma para la crianza de sus hijos, las bendiciones que conlleva el uso de esa sabiduría a lo largo de los años, dado que el Señor es fiel, pues se verán de una manera u otra. Entonces, vamos a ver, como le dije, una serie de yo no sé si llamarle tips o llamarle principios. Son 30 y yo tengo una hora. Yo con esa hora ya debo llevar como 10 minutos. Entonces, si usted sabe un poquito de matemática, si son 30, son 2 minutos por cada uno, por cada tips. No sé si lo abarcaremos todo y veremos cuando lleguemos a la hora límite en dónde estamos. El primero es: mantén la confianza en Dios en los tiempos difíciles. Y especialmente a los que están criando o han criado adolescentes, se van a ver muy identificados. Es muy lindo tenerlo como los hijos de Yadín, todavía uno lo domina, uno es papá es el superhéroe, uno le gana en basquetbol, uno es más alto que ellos y la donquea y no puede quitar la pelota y ya ustedes saben. Pero va a llegar el momento
como no ha pasado mucho a nosotros, que comienzan a retarnos, a desafiarnos, a llamarnos la contraria. Y comienza entonces ese periodo de tiempo difícil. En esos momentos tú y yo debemos, como padres, mantener la confianza, dice, en el Señor, obviamente. Dice ahí que una de las cosas más difíciles para confiarle a Dios son nuestros hijos. ¿Y por qué es difícil? Bueno, porque hay decisiones que uno espera que los hijos tomen, que ya no depende de uno, especialmente cuando lleguen a esa edad de adolescencia. Y una de esas decisiones claves es la decisión de ellos para salvación. Sigue diciendo, aceptar que el momento o la decisión de Dios en cuanto a la salvación de los hijos es correcta, es un tema de depender de Dios. Eso no depende de nosotros. Por más que tú le prediques, por más que le enseñes, por más historias del Antiguo y Nuevo Testamento que tú le muestres, esa decisión depende de ellos y depende de la misericordia de Dios. Mucha tensión se vive como padres a medida que uno espera que esa decisión se concretice y se comienzan a ver los resultados. Ahí es donde tú y yo debemos mantener la confianza en Dios. Y como sigue diciendo, esa confianza significa que si no se da lo que nosotros esperamos, si resulta que ese bebito tan lindo, ¿verdad? Esa masita de carne linda, tierna, moldeable, resulta ser alguien totalmente contrario a lo que nosotros esperamos, entonces nos corresponde asumir la actitud de Job, cuando aceptó en su vida no solamente la bendición, el bien de parte de Dios, sino también aceptó como de parte de Dios lo contrario, la calamidad. Ustedes conocen ese pasaje en Job capítulo 1, versículos 21 y 22, al final de ese capítulo 1, donde se dieron los 4 episodios de catástrofe en la vida de Job. Él pudo decir, como dice allí, se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. Se postró en tierra en sumisión en actitud de sumisión, actitud de total dependencia en Dios, y adoró. Un hombre que estaba pasando un periodo terrible en su vida, que quizás ninguno de nosotros llegaremos a experimentarlo. Él pudo decir, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Entonces, cuando tu hijo, que tú lo criaste, está en un colegio cristiano, en el CBC o en el que usted quiera, lo trae todos los domingos a la escuela dominical, cada día tú tienes devocional con él, le llena la casa de cuadros con pasajes bíblicos, todos los días en tu casa lo cae una música cristiana, pero resulta que el muchacho no profesa fe en Cristo. Es más, termina hasta renegando de la fe. En ese momento, tú como padre debes mantener la confianza en Dios. Y ese es un consejo de sabia paternidad. Y es muy suave decirlo desde acá, ¿verdad? Pero cada uno debe, en su posición y en su situación, entender, comprender que allí Dios quiere que tú mantengas, que tú confianza en Él, que permanezcas dependiendo y esperando en Él. Un segundo consejo es este, que se apoya en Santiago 4:8. ¿A dónde vas a acudir cuando te encuentres desconcertado, te encuentres dolido, te encuentres turbado? Porque tú pensarás que se supone que ese muchacho no debió haber salido con todo lo que se ha enseñado, con todo el esfuerzo que tú has hecho como padre. ¿A dónde acudir? Entonces Santiago dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Como padres debemos recurrir a Dios cuando estamos desconcertados y dolidos. ¿A dónde vamos a acudir? Pedro dijo al Señor, solamente a ti que vamos a acudir, pues solamente en ti hay palabra de vida eterna. Y a Él debemos ir y derramar nuestro corazón, de llevar delante de Él nuestro dolor, nuestra frustración, nuestro desaliento, y también presentar nuestras peticiones, como dice en Filipenses 4:6 y 7. Y hay que ver
según la perspectiva que tengamos de la situación, según de esa manera entonces vamos a sobrellevar el vendaval que estamos viviendo y vamos a salir edificados o nos vamos a hundir más y más en la frustración y el dolor. Y para ello debo imaginar desde ya que la vida es como un aula y que Dios es un maestro, o Dios es el maestro. Y ver cada situación, por más sencilla o compleja que sea, como una oportunidad que Dios nos está dando para aprender algo. Recordar que Dios siempre está presente. Él no es un maestro que se ausenta y que manda la tarea para que los muchachos lo hagan, porque él no va a ir, como no va a ir, le manda una distracción para que cubra la hora. Él siempre estará presente. Y esa situación particular que Él está permitiendo vivir en tu vida, en el seno de tu hogar, y específicamente tu relación con ese hijo, en esa situación difícil, Él quiere que tú recuerdes que Él está presente. Y como está presente, Él te quiere enseñar algo. Nuestra actitud debe ser acercarnos a Él, abrir nuestros corazones y decirle: Señor, aquí estoy, enséñame a través de esto, por más que me duela, por más turbado que estoy, ¿qué tú me quieres enseñar? Y la promesa es que Él se acercará a nosotros. ¿Dónde radica realmente nuestra esperanza y gozo? Obviamente, y en una de las canciones que cantamos, el director hizo énfasis en ese punto. Nuestra esperanza y nuestra fe verdadera deben estar solamente en Dios, en quien Él es y en sus promesas. Y puede parecer como algo reiterativo, porque se supone que si somos creyentes, nuestra esperanza está puesta en Dios y nuestra cosa está puesta en Él. Pero si somos sinceros, hermanos, tenemos que reconocer que a la hora de una situación difícil, nos da brega, nos da trabajo volver nuestra vista a Dios y poner nuestra esperanza y gozo en Él, cuando vemos que la situación sigue igual, que no cambia, y más cuando tenemos voces que nos están diciendo que hagamos o que tomemos tal o cual curso de acción. Entonces allí nos corresponde mantener nuestra confianza y fe solamente en Dios, en su persona y en sus promesas. Dice punto B que los padres que confían únicamente en Dios no van a vivir desesperados por sus hijos. Los padres que han asumido, como vimos en el punto anterior, que la situación de la vida es una oportunidad para aprender algo en cuanto a quién es Dios y en cuanto a nuestra relación con Él, sus conflictos y sus luchas y sus diferencias con sus hijos no les va a quitar el gozo ni la esperanza, sino que reconociendo que Dios es fiel, ellos van a permanecer en una actitud de expectativa, esperando ver lo que Dios va a hacer o lo que Dios va a sacar de esa situación específica que están atravesando. Punto C dice: aunque existe lugar para la aflicción sincera, hay lugar para el dolor, hay lugar para la frustración, pero eso no debe tomar el control de nuestras emociones, el control de nuestro intelecto, el control de nuestra voluntad. No podemos permitir que esa situación nos lleve al campo o al terreno de la amargura, sino que debemos buscar reorientar la mirada, quitarla de la circunstancia y quitarla de nosotros mismos y ponerla en Dios, en su persona y en sus promesas. Ponerla en Él, recordar su bondad diaria y recordar su misericordia inmerecida. Y dice en 2 Corintios 6, hay un 6 repetido ahí, no, el 6 va. 2 Corintios 6 dice: antes bien, dice Pablo, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Y el versículo 10 dice: como entristecidos, mas siempre gozosos. Hermano, no hay nada de malo que tú te pongas triste ante una situación específica que llega a tu vida y que tú no estás esperando. Lo que no debemos dejar que la tristeza nos controle, sino llevar esa situación ante el Señor y experimentar el gozo que solamente viene de Él.
como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Y verdad, y hay toda una contradicción en eso que el apóstol Pablo dice allí. Esa contradicción que debe ser la norma de vida de creyente que vive apoyado y vive poniendo su confianza y su esperanza solamente en Dios. Un cuarto punto es que entonces en esas circunstancias debemos llevarla a Dios y ser agradecido por ello. Agradecerle no solamente por lo fácil, por lo cómodo, por lo viable, por lo llevable, por aquello que podemos manejar, sino también agradecerle por las cosas difíciles. Agradecerle por aquellas cosas que se salen de nuestro control. Y si acaso se te hace difícil comenzar a darle gracias por esa situación, comienza por dándole gracias por otras cosas. Por ejemplo, darle gracias a Dios por quien Él es. Darle gracias por su poder para ayudarte en esas circunstancias. Recordando Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dale gracias por lo que ha hecho en tu vida. Dale gracias por la salvación que Dios te ha dado. Y tú comienzas dando gracias a Dios por diferentes cosas. Por el día, por la lluvia, el sol, los alimentos, la salud, etcétera, etcétera. Tú vas a terminar, digamos, con un corazón más dispuesto a darle gracias por la situación, difícil que tú estás viviendo. Ahí está el pasaje de 1 Tesalonicenses 5:18. Dar gracias en todo. Y no hay una discriminación de por cuáles cosas dar gracias en un grado y por otra cosa dar gracias de otro grado. Por qué cosa dar gracias con la sonrisa, ¿verdad? De oreja a oreja. Y por qué cosa dar gracias con la figura al revés, ¿verdad? La sonrisa para arriba y lo otro para abajo. No hay distinción. Da gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, algo que nos ayuda en medio de esas circunstancias difíciles en torno a la crianza de los hijos, especialmente cuando comienzan los conflictos y las luchas y las cosas no salen como habíamos soñado, orado y pensado, pues entonces una manera de enfrentarle dándole gracias a Dios por ello. Y luego mantenernos enfocados. Mire que dice enfocado, enfocado, enfocado. Y póngale todas las veces que usted necesite ahí hasta que aprenda que tiene que mantenerse enfocado. Porque es muy fácil cuando quiero confiar en Dios, quiero agradecerle por ello, quiero mantener mi esperanza y gozo en Él. Es muy fácil quitar la mirada de arriba y enfocarnos por completo en el hijo o en la hija o en la situación, o enfocarnos pensando en lo que pudo haber sido y no fue. Es muy fácil desenfocarnos. Y un ejemplo de eso es el ejemplo de Pedro. ¿Ustedes recuerdan a Pedro? No la cuña, Pedro. Pedro, el apóstol. Cuando en aquella ocasión y el Señor estaba en el medio del mar de Galilea, en medio de una tormenta, y el Señor venía caminando, y luego que se atemorizaron pensando creyendo que era un fantasma. Parece que ya de los tiempos bíblicos había fantasmas, o se cree en eso. Y el Señor se identifica, entonces Pedro le pide que le permita caminar sobre las aguas. El Señor dijo, no hay problema, ven. Y efectivamente Pedro comenzó a caminar sobre las aguas. Pero en los primeros minutos él se mantuvo con la mirada puesta en Cristo. Porque parece que un momento él sintió como que un pecozón de agua, ¿verdad? O una brisa fría que lo hizo estremecer, lo hizo quizás estremecerse un poquito. Y se recordó dónde él estaba. En medio de mar de Galilea, a X hora de la noche, en medio de una tormenta. Quitó la mirada de Cristo y ustedes saben lo que comenzó a suceder. Bueno, eso mismo pasa con nosotros. No le tiremos arena al pobre Pedro. Tú y yo somos igualitos que él. Comenzamos muy bien el día, llegamos del culto de oración o del culto de adoración con las pilas puestas.
Pero desde que entramos a la casa encontramos al bendito muchacho que nos reta, que nos desafía. Y es muy fácil quitar la mirada del Señor en quien habíamos puesto. Es muy fácil desenfocarnos. Entonces tenemos que ahí hacer uso o poner en acción esa voluntad que Dios a ti y a mí nos ha dado y proponernos mantenernos enfocados. Dice 2 Corintios 5:9, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Y eso es una decisión personal, una decisión que tiene que partir de nuestra propia voluntad. Dice Colosenses 3:5, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Me parece que es el 3:4. Así que lo pueden corregir ahí. Entonces, mantenernos enfocados y no quitar la vista del Señor. Sexto, pregunta, ¿estás siguiendo el propósito? ¿Y qué quiere decir esa pregunta? Todos nosotros lo sabemos de memoria y nos encanta Romanos 8:28, ¿verdad? Y no tengo que pedirle que me lo repita de memoria. Pero muy poco se sabe en el 29, que está ligado uno con otro. ¿Y qué tiene que ver Romanos 8:29? Bueno, porque en medio de circunstancias que aparentan ser totalmente negativas, Dios quiere aprovecharlas para glorificarse en tu vida y utilizarlo como un medio para seguir adelante con el propósito que tiene contigo y conmigo de transformarnos a su imagen. Romanos 8:29 lo que habla es que Dios nos ha llamado con el propósito de formar a Cristo en nosotros. Y Él va a utilizar cualquier circunstancia y una de ellas es la dificultad o cualquier dificultad que tú y yo vamos a enfrentar en el seno de la crianza de nuestros hijos. No debemos simplemente afrontar la situación que estamos afrontando, no debemos recibirla simplemente a regañadientes. No debemos tomar la situación con resignación. Tener actitud, bueno, esto fue lo que me tocó, ¿qué yo voy a hacer? Esta es mi cruz, o este es mi karma, o como usted quiere llamarle. Sino verlo como una oportunidad que Dios da para ayudarnos a crecer. Una oportunidad más que Dios nos da para Él cumplir su propósito de formar a Cristo en nosotros. Sigue diciendo, punto 6, si eres humilde y pones tu confianza en el Señor, Él va a usar esa situación difícil para fortalecer tu caminar con Él y quitar la escoria de pecado en tu vida. Y en vez de dejarte donde te encuentras, Dios te ama tanto que te moldeará a la imagen de su Hijo. Y así como un escultor de una piedra sacar una bella escultura, lo va a hacer no frotándole crema facial o crema para la piel, ¿verdad? No es así que el escultor lo hace. Es a base de cincel y maceta. Y aunque la piedra no se va a quejar, pero es a base de tablazo de golpes, que al final va a salir una escultura, una bella expresión artística. Igualmente Dios va a hacer lo mismo contigo y conmigo. Para Él sacar esa obra de arte que Él quiere formar en ti y en mí, Él va a utilizar en muchas ocasiones las dificultades, va a utilizar circunstancias que no nos van a agradar, que no nos van a gustar, pero Él quiere que la veamos, como vimos en el punto anterior, como parte de ese entrenamiento para formar a Cristo en nosotros. Y ese es el propósito que Él tiene. Y una pregunta que debemos hacernos a la hora de que enfrentamos dificultades es, ¿sirve esto para el propósito para el cual Dios me salvó y me dejó aquí en la tierra, que es formar a Cristo en mí? Dice en el Salmo 119, versículo 77, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Dice el salmista, bueno ha sido para mí que tú me humillaras para que aprenda tus estatutos. Conozco, Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste, conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. ¿Estás siguiendo el propósito?
Pensar de esa manera nos va a ayudar a ver las circunstancias difíciles desde otra óptica. Séptimo, lucha contra la amargura, no contra Dios. Y es muy fácil cuando nos centramos nosotros mismos, es muy fácil que llegue a surgir pensamientos de amargura. Dice ahí, como sucede a menudo, si no somos agradecidos en todas circunstancias, lo que va a llegar es la amargura. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué a mí, si a este muchacho le enseñé desde que estaba en el vientre de su madre, comencé a enseñarle Biblia tras Biblia, y oré? ¿Por qué este muchacho me salió así? Y si eso domina otro pensamiento, poco a poco la amargura va a tomar partido y va a tomar dominio. La amargura aparece cuando pensamos que hemos sido heridos, sea cierto o no, y nos enojamos. Cuando nos tomamos el pleito para nosotros, nos olvidamos que en el fondo es rebeldía contra Dios. Albergar ese enojo o rencor va a producir un resentimiento pecaminoso que si no le marchamos a tiempo, entonces nos va a llevar a pecar. Lo que nos toca entonces es arrepentirnos, reconocer que estamos cayendo en el pozo de la amargura, arrepentirnos y pedir al Señor que nos saque de allí. Enfocarnos en Dios, en su gloria, en su propósito, en sus planes para conmigo, concentrarme en ello, concentrarme que eso que está sucediendo, Dios está utilizando, como ya dije minutos atrás, para glorificarse en nuestras vidas y para moldearnos y formar a Cristo en nosotros. Dice Efesios 4, 31, 32, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Lucha contra la amargura, no contra Dios. Y recuerda que Dios comprende, Dios entiende por lo que está pasando. Dios el Padre nos revela en su palabra lo que Él también experimentó durante su trato con la nación de Israel, que vimos algo en esta mañana. Durante más de 500 años, como Dios, siendo Padre, todo lo que atravesó en su trato con Israel. Por tanto, Él comprende perfectamente por lo que tú o yo estamos o vamos a atravesar o hemos atravesado en lo que concierne a la crianza de un hijo rebelde y malcriado. Él lo comprende. Dice ese versículo de Isaías capítulo 1, oíd cielos y escucha tierra, porque el Señor habla. Hijos crié y los hice crecer, mas ellos se han rebelado contra mí. Hijos crié y los hice crecer, pero se rebelaron contra mí. Han abandonado al Señor. Israel no, como dice allí, se rebelaron contra mí. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Eso está en los versículos 2 al 4. Por lo que están apuntando, tomen esa nota para que no se confundan. Y miren el testimonio que Dios mismo da en su palabra. Él atravesó por una situación similar como padre. Por tanto, él comprende perfectamente por lo que tú y yo podemos atravesar, de modo que podemos en él confiar, depender y esperar. Ahora, ¿es suficiente la gracia de Dios? ¿O hay que buscar alguna ayuda externa? Hay que ir a donde el psicólogo o el consejero por internet o al pediatra que sale los lunes en Diario Libre. No, hermano, la gracia de Dios es más que suficiente. Porque Él es todopoderoso. Porque Él es el Dios todo suficiente. El Dios que no tiene límites, que no tiene fronteras. Así que confía en que la gracia de Dios es suficiente para tu necesidad, no importa lo que suceda. Por más difícil, por más complicado, por más enredado que sea la situación que estás viviendo, confía en que Dios
y su gracia es suficiente para ayudarte y para sobrellevarte en medio de ella. No importa lo que suceda. Si dependes humildemente de ella, siempre estará ahí. Punto B, si no creemos que la gracia de Dios es más que suficiente y mejor que cualquier cosa, entonces acudiremos a refugios ilusorios, acudiremos a cisternas rotas que no retienen agua. Vamos a acudir a cuántos recursos el mundo ofrece por allí, pero que al final de la jornada nos vamos a encontrar vacíos, nos vamos a encontrar sin solución, nos vamos a encontrar sin gozo y sin esperanza. Sin embargo, que nos aferramos a la gracia de Dios, aunque inmediatamente, aunque en el plazo de X tiempo las cosas no cambian, pero nuestra perspectiva sí va a cambiar, porque le habremos echado esa carga a aquel que es más poderoso que nosotros, a aquel que puede más que nosotros y, como vimos anteriormente, nos comprende y además su gracia es suficiente. Recuerden ese versículo en 2 Corintios 12:9 en cuanto a Pablo, cuando le pidió al Señor 3 veces que le quitara aquel aguijón. ¿Y cuál fue la respuesta divina? Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, la resolución que Pablo determinó fue, de buena gana, se iba a gloriar en sus debilidades para que reposara sobre él el poder de Cristo. Igualmente tú y yo podemos hacerlo. En esa circunstancia que no dominamos, en esa circunstancia que nos agobia, entonces podemos bastarnos la gracia de Dios, reconocer que Dios quiere glorificarse y mostrar su poder en medio de esa debilidad y de esa situación que estamos atravesando, y proponernos, como se propuso Pablo, gloriando esas debilidades para que el poder de Cristo repose en nosotros. Punto 10. ¿Quién gana en la contienda de humildad versus orgullo? ¿Verdad? Creo que la respuesta es obvia. Humildad es pensar como Cristo pensó. Filipenses 2, de 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también Cristo Jesús. Como el Señor Jesucristo, estando en su trono de gloria, cuando llegó el momento en que debía encarnarse, él no se aferró, no se agarró, ¿no, verdad? No tomó como excusa su alta investidura para no dejar de venir, encarnarse con el propósito de un día morir en la cruz. Eso es humildad. Pero orgullo tiene actitud. El orgullo muestra la actitud predominante en el diablo, según Isaías 14. Usted lee Isaías 14, versículos 12 al 15, como 4, 5, 6 veces dice, yo haré esto, yo haré lo otro, yo subiré, yo esto, lo otro. Yo seré como Dios. Y también la actitud, el orgullo, esa actitud que exhibimos cuando actuamos en la carne. De modo que ser humildes es poner el enfoque en Dios y en los demás y evitar enfocarnos en nosotros, que es la marca distintiva del orgullo. Y así como en cualquier relación interpersonal, en el trato con los hijos, en el ámbito de la crianza, y más con hijos rebeldes o hijos desafiantes, y más cuando desafían nuestro orgullo de padres, de líderes o de engendradores o de madres que lo tuvieron 9 meses en la barriga y que nos vomitaron 18,027 veces. Entonces que el muchacho salga así, el orgullo sale a flote. Y ahí donde el Señor quiere que exhibamos esa humildad como la que, de nuevo, dice en Filipenses capítulo 2, versículos 3 al 5. Y ante el ejemplo de humildad de Cristo, la exhortación es que nada hagamos por contienda o por vanagloria, sino con humildad, estimándolo a cada uno como superior a nosotros mismos. Humildad versus orgullo. ¿Quién gana? ¿Quién gana en tu vida? Debe ser la humildad, porque tenemos que reconocer que muchas veces el orgullo se va adelante. Y eso no glorifica al Señor. Punto 11. Evitar la trampa de las comparaciones. Otra manifestación de orgullo es cuando nos comparamos, cuando comenzamos a ver la grama del vecino más verde que la nuestra,
Cuando comenzamos a ver la familia del vecino y la manera como crían a sus hijos y la comparamos con la nuestra, y nos sentimos fracasados, nos sentimos que no hemos dado, que estamos fallando y caemos en la trampa de la comparación. Muchas veces al compararnos con otros, sentimos una envidia dolorosa porque creemos que deberíamos tener lo que ellos tienen. Y ese es el foco, o esa es lo que sucede cuando nos comparamos. Queremos tener o ser como aquellos, y al vernos introspectivamente y ver que no tenemos eso, entonces comenzamos a envidiarlo, a sentirnos a menos. Y obviamente nos estamos enfocando en nosotros mismos y no enfocándonos en el Señor. En ese caso dice ahí, estamos sintiendo una de dos cosas. O sintiendo autocompasión al compararnos, y así ponemos a Dios en el banquillo de acusados. Porque entonces levantamos el puño contra él diciéndole, ¿por qué tú no me das lo que le das a aquel? O, por otro lado, comenzamos a juzgarnos a nosotros mismos y comenzamos a ser demasiado fuertes o exigentes o muy ásperos con nosotros mismos y nos ponemos entonces en el banquillo de los acusados. Ambos son enfoques en nosotros mismos que no aprovechan y en los que podemos caer fácilmente. Ahora, en otras ocasiones, a ver, ¿dónde se metió la página esta aquí? Ok, aquí está. En otras ocasiones nos comparamos para así entonces poder autogratificarnos. Oh, mira qué bien, mira cómo allí el vecino, el hijo le está hablando duro y a mi hijo lo tengo yo a raya. Y nos sube ese orgullito, ¿verdad? De que lo estamos haciendo mejores que ellos. Ahora, no es malo que veamos a otros padres y podamos tomar y aprender de ellos. El problema está cuando nuestra medida o nuestro patrón de medida es nosotros mismos y los demás y no nos enfocamos en Dios y en su palabra. Debemos evaluarnos a los ojos de Dios mismos, haciéndolo con humildad, con gracia y con esperanza y evitar la trampa de las comparaciones. Dice 2 Corintios 10:12, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. ¿Y cuántas veces caemos en la trampa de la comparación? Eso fue lo que Satanás utilizó con Eva. Con que él dijo que no. Con que él dijo que moriréis. No, hombre, no. Y le elevó el nivel de orgullo a Eva y usted sabe que es esto es la historia. Punto número 12. Mantén cuentas cortas. Aunque sea muy fácil echarle la culpa a alguien cuando no está haciendo lo que debería, pero resiste la tentación. Es muy fácil echarle la culpa al hijo de que no es como nosotros esperábamos que debería ser. Y quizás no solo decimos verbalmente, pero lo pensamos. En ese momento, tú debes resistir la tentación a pensar de esa manera. Y si ya lo hiciste, entonces confiesa delante de Dios esos pecados de pensamiento, intención y omisión. Confiesa delante de Dios si es necesario. Y si confiesa también delante de tu hijo o tu hija incrédulo a transitar este camino. Sé específico y mantente dispuesto a compartir tu método de arrepentimiento o cambio. Hermano, yo sé cómo eres tú en tu hogar. Cuán presto tú eres para pedirle perdón a tu hijo. Pues si hay algo que marca la vida de los hijos, es ver padres que parece que no fallan. Padres que crean una imagen ante el hijo de que son infalibles, de que no necesitan pedir perdón al hijo. ¿Saben qué? Como dice
aquel versículo que si tú traes tu ofrenda al altar y allí te recuerda que tu hermano tiene algo contra ti, deja la ofrenda, ve, reconcíliate y luego ven y presenta tu ofrenda. Y esa reconciliación puede involucrar también confesión de pecados a la persona. Y si lo hacemos con el hermano, que lo vemos una vez cada 7 días, con más razón podemos hacerlo con el hijo que lo vemos a diario y que quizás con el que expresamos algún tipo de reacción, de enojo, de frustración, y el Espíritu de Dios nos redarguye y nos reprende y nos hace ver que hemos fallado. Entonces, ese pasaje que mencioné se aplica también a ese hijo a quien hemos ofendido. Y cuán duro muchas veces hacerlo, porque el orgullo está de por medio. Pues dice ahí que si confesamos nuestros pecados, no solamente a Dios, sino también a aquel que hemos ofendido, nuestro hijo que hemos ofendido, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Mantén cuentas cortas. También estás guardando tu corazón, y eso tiene que ver con el enfoque. ¿Estás enfocando tu corazón y tu mente donde deberías? Si no estás llevando los pensamientos cautivos a Cristo y no le estás hablando tu corazón con la verdad durante esta prueba, entonces caerás en la desesperación y el pecado y serás un pobre testimonio para tus hijos y para los demás. Recuerden ese pasaje ese versículo de Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y ese versículo no solamente para jóvenes, ese versículo para viejos como tú y yo, o para padres que están criando. Porque podemos guardar en tu corazón resentimiento tras resentimiento. No llevar esos pensamientos y esas ideas cautivas a los pies de Cristo. Y podemos ser presas de la desesperación. Y podemos también terminar en esa amargura que comentamos en un momento. Entonces, debemos preguntarnos continuamente de qué manera estamos guardando nuestro corazón, de no caer en resentimientos, no caer en amargura, no caer en desesperación. 14. La incredulidad de tus hijos no es tu culpa. Muchas veces habrá padres con hijos no creyentes que se van a auto-inculpar por la incredulidad de su hijo. Se preguntarán, ¿acaso no le prediqué suficiente? ¿Acaso no le di el testimonio adecuado? Tal vez no insistí lo que debía haber insistido. O tal vez puede ser que el hijo hasta te acuse. Yo soy así por culpa tuya. Déjame decirte, hermano, que la acusación de que la incredulidad de tus hijos es culpa tuya debe ser rechazada por la verdad, por la verdad. Lo que hayas hecho o no, probablemente los haya influenciado de algún modo u otro, pero eso no significa que ellos tengan que rebelarse o que necesariamente vayan a creer. Claro, tenemos una responsabilidad de enseñar. Tenemos una responsabilidad de testificarles. Tenemos una responsabilidad de moldear a Cristo ante ellos. Pero a la larga, el responsable de responder o no a ellos es el hijo de manera particular. Miren ese versículo de Ezequiel, capítulo 18. Dice el Señor, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre sí. Ahora, eso no debe ser un aliciente para tú decir, bueno, independientemente de lo que no hice, el problema es de él. O si todavía estás en condición de mejorar tu testimonio, esta verdad no debe desmotivarte a buscar deshacer lo que mal hiciste. Siempre hay oportunidades siempre hay oportunidad para una segunda, para un segundo round. Lo tuvo Jonás cuando el Señor, después que el pez lo expulsó, Dios le mandó a Nínive una segunda oportunidad. Y nuestro Dios es un Dios de segunda oportunidades. Pero el pensamiento de que ese hijo o esa hija no es salvo porque fue nuestra culpa por lo que dejamos de hacer
o por lo que hicimos mal, no debe martillarnos, sino reconocer que al final de la jornada ellos son responsables por haber aceptado o no lo poco o lo mucho que tú le enseñaste, lo poco o lo mucho que tú le moldeaste durante la crianza. Y en todo tiempo no te rindas, no retrocedas. Como creyentes no tenemos la opción de renunciar o de retroceder a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Dios nunca nos va a dar más de lo que podemos soportar. 1 Corintios 10:13. Dios nunca nos va a poner en una situación que sobrepase nuestra capacidad de resistencia o de aguantamiento. Si es que aguantamiento está en la Real Academia de la Lengua, registrado. Por eso tenemos la convicción de que podemos continuar haciendo el bien, o que Dios nos va a dar la vía de escape de la situación en la que nos encontramos. Dice Hebreos 12:28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Y cuando lleguen a ese pasaje en la predicación que tiene el pastor, ustedes van a entender mejor qué tiene que ver ese versículo con no te rindas, no retrocedas. El punto es que no nos corresponde rendirnos. Dios nos ha dado la capacidad para aguantar. Si no fuera así, no nos hubiera metido en ese lío, porque nos creó y Él sabe hasta dónde podemos llegar. Resiste el aislamiento. Nunca se recomienda que los cristianos vivan su vida separada de otros creyentes. Y es muy fácil cuando estamos pasando por una prueba, es muy fácil cuando estamos pasando por una dificultad, pues es muy fácil que nos aislemos, que nos retraigamos, que nos arrinconemos. Y la razón de ello puede ser el temor a qué dirán, o que no queremos enfrentar nuestro pecado y cambiar. Y en ambos casos se trata de orgullo. Dice ese versículo del Proverbio 18:1, su deseo busca que se desvía y se entremete en todo negocio. Otra versión dice, el que vive aislado, lo que está entre paréntesis, contra todo consejo se encoleriza. Y le digo, hermanos, que cuando nos encontremos una situación que nos está batiendo, lo recomendable es buscar ayuda, buscar el apoyo, especialmente en el seno de la familia de Dios. Recuerda que la historia no ha concluido, Dios no ha terminado. Como dice un poloché por ahí, un emblema en algunos polochés, Dios, tenme paciencia, Dios no ha terminado conmigo. Dios no ha terminado. Y ten la seguridad de que Dios en su momento, conforme a su propósito, Él va a salvar a tu hijo, a tus hijos, en su tiempo y a la manera que lo ha decidido. A nosotros lo que nos corresponde es orar sin cesar por ese hijo o por esa hija. Orar sin cesar, no porque vamos a hacer que Dios cambie de opinión, sino porque vamos a llevar esa carga delante de Dios y vamos a descansar por ese hijo o esa hija incrédulo. Dice Isaías 59:1, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Fíjense ahí, no se ha cortado su mano para salvar, pero tampoco se ha vuelto pesado su oído para oír tu oración. Tu oración día tras día por ese hijo o por esa hija rebelde. Recuerda que esa situación es solamente una pizca. Y aunque la dificultad puede persistir durante lo que a nosotros nos puede parecer una eternidad, recuerda que eso es por un poco de tiempo. Esa prueba, el periodo que va a durar esa prueba, es una mota comparado con la eternidad. De modo que un día va a terminar. Y este es el versículo largo, ese pasaje de 5 versículos de 2 Corintios 4, pero donde dice, creo que por algún sitio en la mitad dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros más excelente y eterno peso de gloria. Dice, leve tribulación y momentánea.
son cosas temporales, muy diferentes a aquellas cosas que son eternas y van a perdurar para siempre jamás. De modo que, aunque puede parecer una especie como de consuelo de tonto, pero si tú lo meditas, no lo es. Y es una buena afirmación para tener en el corazón de que esa prueba, por más dura que sea, va a tener un término. Y que es de plazo relativamente insignificante frente a la eternidad. Punto 19. Tus propias respuestas son más importantes. ¿Qué significa eso? Que si te enfocas más en tus propias respuestas antes que lo que está o no haciendo tu hijo o hija, serás más eficaz en tu andar con Dios y con los demás. Recuérdense, mantente enfocado. No enfocado en ti, en el problema y en tu situación, enfocado en Dios y en lo que Dios está haciendo en tu vida a través de esa situación. Y si pones atención a cómo estás respondiendo, a cómo te estás desenvolviendo, eso va a ser de más bendición para tu vida que tú enfocarte en la respuesta que tu hijo o tu hija te puede estar dando. A Dios no le place cuando nos enfocamos en los pecados de los demás y los usamos como excusa para ocultar los nuestros. Mira, Señor, ese muchacho tan irresponsable, tan mal respondón, etcétera, etcétera. Y oculto mi orgullo, mi autosatisfacción, mi enojo, mi amargura. Y este es el pasaje de Mateo 7, del 3 al 5, en el marco del Sermón del Monte. ¿Y por qué mira la paja que está en el ojo de tu hermano y no echa de ver la viga que está en tu propio ojo? Y porque te saca primero la viga de tu propio ojo, confiesa tu propio pecado, enfócate en tus propias respuestas y deja la respuesta del otro en otro plano, que Dios se encargará de eso. Se encargará de esa persona y se encargará de ello en su momento. Y recuerda que así mismo como ese trocito de carne, ¿verdad? Cuando está en la edad que tiene Asha ahora, era tan lindo, tan tierno para comérselo. Así mismo ese muchachón de X edad ya en la adolescencia, respondón, malcriado, sigue siendo igual. Tú deberías verlo igual. Y da brega verlo así. Si el comportamiento pecaminoso de tu hijo o hija empeora aún más, eso puede comenzar a obstaculizar tu perspectiva de las cosas. Ahí tú debes seguir creyendo que ellos son creación de Dios y que son tus hijos preciosos. Sí, ese muchacho malcriado de respondón sigue siendo tan lindo y tan como Emma o como Anne-Marie o como Xavier Jr. Y si no te lo comiste en ese tiempo, no lo lamentes ya cuando esté respondiendo como estás respondiendo. Recuerda que tus hijos tienen dones o habilidades particulares y que no son tan malos como podían ser. Quizás nunca van a llegar a ser como Jack el Destripador. O tal vez no llegar a ser como Bonnie and Clyde. O como César el Abusador. No son tan malos. ¿Y saben por qué quizás nunca van a llegar allí? Como dice ahí, eso es simplemente por la bondad común de Dios. Por la gracia y misericordia de Dios no van a llegar ahí, por tanto no son tan malos. Quizás son muy buenos con la tecnología y te ayudan a resolver problemas de celular que tú nunca en tu vida vas a llegar a saber cómo resolverlo. Quizás te van a ayudar con un problema eléctrico que tú no tienes ni idea de cómo marcharle, pero como están en ese mundo saben cómo hacerlo. Reconoce sus dones y habilidades. Y finalmente recuerda que ese hijo rebelde sigue siendo un regalo de Dios para ti. Sigue siendo, como dice el Salmo 127:3. Mire, y da brega. Yo pasé por ahí. Verlo como herencia de Jehová y como cosa de estima. Como cosa preciosa el fruto del vientre. Recuerda cuán queridos y maravillosos son tus hijos
por más rebeldes, por más malcriados, por más respondones que sean. Y siempre anímalo cada vez que te sea posible. No veas solamente las áreas que deben ser corregidas en tus hijos, sino anímalos. Ámalos por quienes son una creación única de Dios y tu hijo. Anímalos, aunque no sean salvos. Y ya aquí en adelante, porque me quedan como pocos minutos, entonces vamos a terminar los 10 que faltan. Anímalo cada vez que te sea posible. Y si quieres, apunta en ese versículo. Lo que están anotando de Hechos 4, 33, 37. Anímalos. No le digas solamente lo malo. Mira, muchacho, malcriado, bocón. Bla, 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 bla. Anímalo cuando hacen algo bueno. Reconócelo. No diga que no se lo merecen. Hazlo y déjale el resto al Señor. 22. Recuerda que el distanciamiento es peligroso. Aunque la reacción natural a las diferencias y la dificultad es distanciarse, debes esforzarte para evitar crear distancia entre tú y ese hijo rebelde y malcriado. Trata de involucrarte en su mundo, aunque tú no sepas nada de tecnología. Métete en su mundo. Aunque te disgusten el dembow y te disguste el reggaetón que está oyendo, trata de por lo menos, vean, ¿qué es lo que dice la letra de él? ¿Quién es ese fulano que anda por ahí que se llama Maluma? ¿Y quién es de que? Mira cómo está riendo allá la hija de Henry. ¿Quién es Moza La Para y el nene La Benassi? Métete en ese mundo, aprende un chin. Porque es el mundo de ellos. ¿Cómo que se llama Mariana, la que ganó Grammy? Métanse, ya saben a qué yo me refiero. Conozcan eso porque es el mundo que están ellos. Eso es lo que ellos están viviendo porque ese es parte de su juventud. Pero no te distancias, busca interesarte en cosas que a ellos les gusta o inventa algo que pueda ser de interés. No te distancies porque el distanciamiento es peligroso. A ver, el botón que no era. Aquí, miren el pasaje. Interesante cómo en Apocalipsis capítulo 2 y 3, cada vez que el Señor le iba a dar un vejigazo a una de las iglesias, primero las elogiaba. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los demás, etcétera, etcétera, para luego decirle, tengo contra ti. Primero las elogió y luego vino el riflazo porque tarde o temprano va a venir. 23, ¿cuál es tu perspectiva? Oye, ¿por qué cosa? Bueno, no te sorprenda cuando los incrédulos se comporten como incrédulos. No te sorprenda cuando tu hijo, que no es creyente, se comporta como no creyente porque no tiene a Cristo en su corazón. Es probable que veas en tus hijos, no salvo, actitudes de egoísmo y de agresividad, como también actitudes de inestabilidad. Cuando presencies conducta con la que nunca soñaste, en lugar de hacer algo así, o de, muchacho, pero dale gracias a Dios por ello, porque no dice 1 Tesalonicenses que hay que dar gracias a Dios por todo. Dale gracias a Dios también por eso. Y dale gracias que, entre otras cosas, que tal vez esa actitud no es tan mala como podría ser. Y claro, no es que vas a consentir ni vas a minimizar ese mal comportamiento. Pero tampoco es que lo vas a maximizar a tal extremo que eso crea un problema en la relación con tu hijo y en lo que tú estás buscando que el Señor logre o haga en su vida. Si quieren un versículo para ese tema, ese punto, 2 Timoteo 3, de 1 al 5, que habla de las características de esta generación en la que tus hijos y mis hijos están viviendo. Y recuerda que no se trata de ti. No todo tiene que ver contigo y con lo que estás atravesando. Puede que sea difícil honrar a Dios y amar a un hijo que está siendo egoísta y malvado. Pero lo cierto es que tú y yo ante el Señor no somos menos que eso. Y como quiera, Cristo nos amó. Y nos ama y es fiel.
Por tanto, no se trata de ti. Y por otro lado, el pecado de tu hijo o de mi hijo no es contra ti ni contra mí, es contra Dios. Y como vimos previamente, por ese pecado va a tener que responder delante de Dios. Y miren el pasaje de primera de Samuel 8:7, donde el pueblo, donde dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reines sobre ellos. No se trata de ti. 25. El enojo no es correcto ni productivo. Y creo que ese versículo de Santiago 90 lo dice todo. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. No busque agradar a las personas. La idea es, en algunas ocasiones, para quitarnos un problema de encima, no vamos a querer confrontar a ese hijo. Y lucha con la tentación de que las reacciones de tu hijo lleguen a atemorizar de tal manera que eso te retraiga de hacer lo que es correcto. Y cuando procuramos hacer lo correcto y ejercitar la verdad en amor, lo que tenemos que hacer es dejarle el resultado a Dios. Decir la verdad en amor, y aunque la reacción sea volcánica, atómica, nuclear por parte del hijo, déjale el resultado a Dios. A mí lo que nos corresponde es ser fiel en hacer lo que es bueno y lo que es mejor para nuestros hijos. Dice Gálatas 1:10, porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. Y es muy fácil. Para evitarnos conflictos, dejar pasar la cosa. Es una manera de agradar a las personas. Y cuando hacemos eso, no estamos agradando a Dios. 27. Analiza las oraciones que haces por tus hijos. ¿Cómo tú oras por ese hijo rebelde? Señor, hazlo tropezar para que se caiga y entienda. Señor, que le caiga un piano encima. O ¿cómo tú oras por tu hijo? Y claro, lo correcto es que oremos conforme a las Escrituras. Y que oremos de manera bíblica por ellos. Si no son creyentes, la única oración es que el Señor tenga misericordia de ellos y lo traiga salvación. Y luego que los cuide, que los preserve, etcétera, etcétera. Y hacerlo eso perseverando en oración y no afanándonos, sino presentando toda oración al Señor. Sea una fuente de gozo, de alegría o de gozo. Sea amorosamente firme, pero también inamovible en cuanto a los límites y las reglas del hogar, las cuales son innegociables. Tú eres responsable delante de Dios por lo que sucede en tu hogar y por lo tanto nunca debes permitir algo inmoral o que vaya en contra de la ley o que suceda algo o que haya alguien peligroso o de peligro en tu hogar. Aunque es difícil, y quizás es el último, tal vez el último recurso, hay momentos en que lo más correcto y amoroso que se puede hacer es decirle: toma tu maleta, toma tu bultico y busca sitio por otro lado porque aquí tú no encajas. Y miren, hay veces que hay que llegar a pensar en algo así. Un hijo que persiste en su rebeldía y ya quiere hasta imponer en el seno del hogar situaciones que riñen con la buena moral y que riñen con la misma palabra de Dios. Y ustedes conocen historias de padres que han hecho eso. Y los hijos están ahí, no se han muerto. Porque si ustedes conocen historias de padres que no lo hicieron y las consecuencias han sido funestas hasta el día de hoy. Y ocúpate de una cosa a la vez. Ese hijo o esos hijos te van a abrir varios frentes. Bueno, batalla o pelea, una batalla cada vez. Puede ser que note la tendencia a perder el foco de atención cuando tus hijos hacen algo pecaminoso, toman una decisión necia. Y quizás van a tomar no una, dos, tres, cuatro. Entonces es importante abordar o tratar un asunto a la vez. Puede ser una tentación es reprocharle todo negativo sobre sus vidas o el tiempo que llevan en rebeldía.
Lo más que probable es que esto sea, si tú te pasas todo el tiempo reprochando y reprochándole, trayendo a colación todo lo que hacen o mal hacen, eso puede ser una evidencia de sentimiento. Por tanto, ocúpate de una cosa a la vez. Y evita el estar predicándole cada vez. Mira, el diablo, si no te arrepientes, va para el infierno. Y de echarle, ¿verdad? Evita sacar el tema de que no son salvos cada vez que hable con ellos acerca de algún asunto. En general, concéntrate en tratar un solo asunto y ocúpate de él sin exagerar sobre el mismo. Dice Proverbios 25:11, manzana de oro con figura de plata es la palabra dicha como conviene. Y finalmente, recuerda que todo es un tema de gracia. Gracia, maravillosa gracia. La gracia es la ayuda inmerecida de Dios, que Él ama, gusta dar a los humildes de corazón, aquellos que reconocen que no la merecen y que Dios es quien lo merece todo. Así que del mismo modo que el favor o la ayuda inmerecida de Dios para nuestra salvación alcanza solamente a aquellos que reconocen su necesidad y ven a Jesús como la respuesta, también debemos reconocer que necesitamos esa misma gracia para la cotidianidad, para el día a día, especialmente en lo que concierne al trato con ese hijo rebelde o ese hijo malcriado o ese hijo desobediente. Y necesitamos ser fortalecidos, no por lo que dice el consejero familiar o lo que dice el amigo o la amiga que pasó por eso. Lo que tenemos que estar fortalecidos es en la gracia que es en Cristo Jesús para poder continuar adelante. De modo que es un asunto de gracia, solamente gracia. ¿Qué pasó con esto? Experimentar la gracia de Dios es lo único que puede llevar a los creyentes a decir como Pablo, y ya mencionamos ese versículo de 2 Corintios 12, 9 y 10. Así que, hermano, en conclusión, mucha información, son 30 tips o 30 consejos. Quizás cada consejo de eso puede ser tema de una predicación, una conferencia. Pero espero que el Señor nos ayude a crecer lo que somos padres. Que nunca dejemos de serlo, que los hijos se vayan de la casa. Podemos crecer en desarrollar esa sabia paternidad. Y termino con un testimonio personal, especialmente en lo que concierne al tema de que Dios que queremos que seamos fieles. Yo recuerdo 11 años atrás, mientras yo estaba interno, después del Patatú, en el hospital del corazón, yo comencé a leer un libro del pastor MacArthur sobre la crianza de los hijos. Yo no llegué a terminarlo, pero me dio mucha paz, y más que en ese tiempo estaba pasando por unas situaciones particulares en la crianza de uno de mis hijos. Me dio mucha paz una verdad que él decía, que Dios no busca padres exitosos, sino padres fieles. Dios no espera que tú y yo le entreguemos a Dios un hijo que sea misionero, o pastor, o teólogo, o un excelente cristiano. Dios lo que quiere nosotros de ti y de mí es que seamos fieles. Fieles delante de nuestros hijos, en mostrarles que creemos en un Dios suficiente, fieles ante ellos en el amor que le profesamos a nuestras esposas o en el respeto y la sumisión que las madres expresan a los padres, fieles como ciudadanos, fieles en todo y mayormente fieles en mostrarle a Cristo en nuestro diario vivir. Y esta clase de consejos que el hermano Stuart Scott presenta en este material es una manera o son ayudas para que podamos crecer en ser padres fieles y poder un día presentarnos ante Dios y Él pueda decir de ti y de mí, ven buen padre fiel, sobre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 hijos te puse y fuiste fieles de esa manera, ven te pondré sobre mucho. Eso es parafraseando un poco, ¿verdad? El pasaje aquel en la parábola de los talentos. Así que, hermano, gracias por su atención.
Dios les bendiga y espero que esto nos ayude en la continuación de la ardua labor que se acabará cuando lleguemos al cielo solamente de criar a nuestros hijos en el temor del Señor. Dios les bendiga a todos.